Hola, soy Harry Seldon. Como ven, estoy confinado a esta silla y no puedo levantarme para saludarles. Sus abuelos se fueron a Terminus hace unos meses en mi época y desde entonces sufro una incómoda parálisis. Como ya saben, no les veo. Ni siquiera sé cuántos de ustedes están aquí, y por eso creo que debo conducirme con informalidad. Si alguno está levantado, que haga el favor de sentarse, y si prefieren fumar, a mí no me importa. ¿Cómo voy a importarme? En realidad no estoy aquí. Hace 50 años que se estableció esta fundación, 50 años durante los cuales los miembros de la misma han ignorado para qué trabajaban. Era necesario que lo ignoraran, pero ahora la necesidad ha desaparecido. Para empezar, la fundación de la enciclopedia es un fraude y siempre lo ha sido. Es un fraude en el sentido de que ni a mí ni a mis colegas nos importa nada que llegue a editarse o no uno solo de sus volúmenes. Ha cumplido su propósito, puesto que gracias a ella obtuvimos una carta del emperador, gracias a ella atrajimos a 100.000 personas necesarias para nuestro plan y gracias a ella logramos mantenerlas ocupadas mientras los acontecimientos iban tomando forma hasta que fue demasiado tarde para que retrocediera. En los 50 años que han estado trabajando en este proyecto fraudulento, no tiene objeto suavizar los términos. Les han cortado la retirada y ya no tienen más remedio que seguir en el infinitamente más importante proyecto que era y es nuestro verdadero plan. Para eso les hemos colocado en este planeta y en este tiempo, para que al cabo de 50 años hayan sido conducidos a un punto en que no tienen libertad de acción. De ahora en adelante y a lo largo de los siglos, el camino que deben seguir es inevitable. Se enfrentarán con una serie de crisis, tal como ahora se enfrentan con la primera, y en todos los casos, su libertad de acción será análogamente limitada, de modo que solo les quedará un camino. Es el camino que nuestros psicólogos eligieron, y por una razón. Durante siglos, la civilización galáctica se ha estancado y ha declinado, aunque solo unos pocos se dieron cuenta de ello. Pero ahora, al fin, la periferia se está desligando y la unidad política del imperio se ha quebrantado. En algún punto de estos 50 años pasados, los historiadores del futuro trazarán una línea imaginaria y dirán: esto señala la caída del Imperio Galáctico. Y tendrán razón, aunque casi ninguno reconocerá esta caída durante muchos siglos. Y después de la caída sobrevendrá la inevitable barbarie, un periodo que, según dice nuestra psicohistoria, debería durar, bajo circunstancias normales, otros 30.000 años. No podemos detener la caída, no deseamos hacerlo, pues la cultura del imperio ha perdido toda la vitalidad y valor que había tenido. Pero podemos acortar el periodo de barbarie que debe seguir reduciéndolo hasta solo 1 millar de años. Los pros y los contras de este acortamiento no podemos decírselos, igual que no podíamos decirles la verdad acerca de la fundación hace 50 años. Si ustedes descubrieran estos pros y estos contras, nuestro plan podría fallar, como hubiera sucedido si hubieran caído en la cuenta de que la enciclopedia era un fraude. Pues entonces, al saberlo, su libertad de acción aumentaría y el número de variables adicionales introducidas serían mayores de la que nuestra psicología es capaz de controlar. Pero no lo harán, porque no hay psicólogos en términos y nunca lo sabrá, excepto a Lurin, y él era uno de los nuestros. Pero puedo decirles una cosa: Terminus y su fundación gemela del otro extremo de la galaxia son las semillas del Renacimiento y los futuros fundadores del Segundo Imperio Galáctico, y la crisis actual es la que conduce a Terminus a su punto culminante. Esta, entre paréntesis, es una crisis bastante clara, más sencillas que muchas de las que vendrán. Para reducirlo a lo fundamental, constituyen un planeta súbitamente aislado de los centros aún civilizados de la galaxia y amenazado por unos vecinos más fuertes. Ustedes forman un pequeño mundo de científicos rodeados por una vasta corriente de barbarie que se extiende rápidamente. Son una isla de energía atómica en un océano cada vez mayor de energía más primitiva, pero a pesar de esto, son impotentes porque carecen de metales. Así pues, verán que la dura necesidad les obliga, y la acción es inevitable. La naturaleza de esta acción, es decir, la solución a su dilema, es naturalmente obvia. Pero sea cual fuere el curso que tome su historia futura, no dejen de inculcar a sus en sus descendientes la idea de que el camino está señalado y que al final habrá un nuevo y más grande imperio. Esto es un trozo de la segunda parte del libro Fundación, escrito por Isaac Asimov. Unos amigos nos hemos reunido para leer este libro y hemos acabado charlando. No es nada profesional, es simplemente eso, una conversación. Pero me parecía interesante grabarlo y espero que lo disfrutéis. Bueno, pues vamos a hablar de... Primero quiero hablar de Isaac Asimov. Primero vamos a hablar un poco de Asimov, de quién eran, un poco sus ideologías, etcétera, porque creo que es interesante saber un poco sobre él porque luego entiendes un poco mejor el libro. Luego un poco lo que es la saga muy por encima
Y finalmente, pues, hablar de el libro como tal. Massimo fue un escritor, divulgador científico y profesor de bioquímica de origen ruso, aunque mmm, como se fue de Rusia muy joven, pues ni siquiera hablaba ruso y migró a Estados Unidos. Y como ya sabes, su obra más famosa es la saga de Fundación o el Círculo de Trantor. Y bueno, en cuanto a ideologías, Asimov se consideraba una persona humanista, que para quien no lo sepa, el humanismo se refiere a que valora a los seres humanos y da mayor importancia al pensamiento crítico, a lo racional, etcétera. Y yo creo que es algo que se ve mucho en el libro, como da mayor importancia a la racionalidad y en cambio, pues las tendencias religiosas es como que se nota mucho que las desprecia. ¿Estaréis de acuerdo conmigo? Sí. Y también se consideraba racionalista, es decir, que acentúa la razón en la adquisición de conocimiento en contraste con el empirismo. Y bueno, se consideraba agnóstico, no, se consideraba ateo, sí. Pero no se considera contrario a las convicciones religiosas, pero sí a la superstición y a las creencias infundadas. Y también era de ideología progresista y era un defensor del feminismo, lo cual yo pensaba que no, porque es que en el libro casi no hay mujeres y pensaba que era porque era machista o alguna cosa por el estilo, pero no. Y también apoyaba las aplicaciones civiles de la energía nuclear. Y eso también es algo que vemos mucho en el libro, como la energía nuclear está por encima de la eléctrica. Luego publicó mucho sobre el control de natalidad y era de tendencias ecologistas y sobre todo en los últimos años de su vida pues escribió mucho tratando temas medioambientales como el calentamiento global y la destrucción de la capa de ozono. Y después de esa introducción, pues, no sé si sabes que la saga de Asimov está compuesto por 3, 4, 5, 6, 7 libros, que son, pero sobre todo la importante es el Círculo de Trantor, que sería Fundación e Imperio y saga Segunda Fundación. De hecho, yo tengo la versión en físico y me vienen los 3 libros juntos, o sea que worth it. Sí, en teoría hay dos precuelas que se llama Preludio a la Fundación y Hacia la Fundación. Y después de la trilogía de la Fundación hay dos secuelas, que son Los Límites de la Fundación y Fundación y Tierra. Pero se ve que las secuelas son malillas. Fundación y Tierra va sobre la búsqueda de la Tierra, ¿no? Como se mencionaba un poco en el segundo relato de Fundación, eso, como que no se sabe muy bien dónde está el origen del humano. Lo curioso es que realmente el orden de escritura de Asimov fue Fundación en el 51, luego en el 52 Fundación de Imperio, luego Segunda Fundación en el 53, y luego después de eso, en el 82 es que escribió Los Límites de la Fundación, o sea que hubo un gran lapso de tiempo entre medio. Va ya Y escopeteadísimo. luego Fundación y Tierra lo escribió en el 82 y luego ya las precuelas las escribió en el 88 y en el 93, que fue bueno, en el 93 no lo hizo porque murió un año antes, supongo que lo publicaron luego. Sí, lo O típico de sea, que descubren algo en su despacho y pues bueno, vamos a exprimir un poco más. sí, supongo. Y bueno, que si realmente, a mí me gustaría leerme Fundación e Imperio porque dicen que es donde hay realmente chicha y Sí, vaya, yo he visto que el primer libro de Fundación que se publicó en una revista, se iba publicando como periódicamente y estos dos siguientes sí que eran más pensados ya para una novela en sí. De hecho, la estructura creo que de Fundación Imperio es simplemente por capítulos como una novela normal, mientras que
El primero iba con esto de los relatos y de las partes y de todo eso. Así es. Bueno, lo de cómo está estructurada la Fundación Imperio no sé, pero el otro sí que es así. Yo creo que leí que la trilogía era igual que este, o sea, que eran relatos cortos que habían agrupado. Bueno, Los que escribió ya años después igual no, pero la trilogía creo que sí que eran relatos cortos que luego pues eso, pusieron 4 o 5 seguidos y con eso hacen el libro. yo me he No sé, fijado... porque Fundación Imperio está dividido en dos. No es como Fundación que está dividido en En 5. 5. O sea, que no sé, es que no me lo he leído. O sea que... Yo me baso en el índice del libro, ¿eh? Vale. Que eso. Pero bueno, sigamos. Y bueno, también decir que la saga de Fundación surgió en la época dorada de la ciencia ficción, que es cuando había el furor de la exploración espacial. Creo que también es algo importante, que Claro. ha influido mucho. Los muñecos Buzz Lightyear. Exacto. No, es una tontería, pero es de verdad, vaya. ¿El que lo de Buzz Lightyear? Sí, Sí, sí. yo creo que Pues tampoco es Lightyear... tan tontería lo de Buzz Lightyear, pero es como cuando una ideología se extiende también con los juguetes. ¿No? Un Sí, sí, poco los sí. vaqueros y luego. No, es que la idea de Buzz Lightyear se supone que es como, o sea, cuando se hizo famoso la ciencia ficción sustituyendo un poco al Claro. western, que era como el género clásico de Estados Unidos. Y muy cristiano también. Una secuela de Toy Story, pero con superhéroes. Con figuritas de superhéroes de Marvel. De Mattel. En Pues fin, es curioso que Fundación todavía no tiene ninguna adaptación. se, Es se- extraño. se rumorea siempre, ¿eh? Esto creo que eso, que el HBO como que quería hacer una serie. Pero bueno, el HBO quiere hacer una serie de todo. Ahora creo Vale, que se pues están oyendo campanas de que Amazon. Pero que. A ver, tiene, tiene una puede ser que lo estructura hagan y serial. que salga muy mal. ¿Eh? Que tiene una estructura Bueno, sí, serial, ¿no? Como eso sí. temporada por problema o temporada por ir viendo un Si poco. American Horror Story lo hizo, ¿por qué Fundación no? Exacto. Luego pasando a la influencia de Asimov a la hora de escribir el libro, se ve que se inspiró en el libro Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano de Edward Gibbon, que básicamente pues eso habla de las vicisitudes imperiales desde la muerte del emperador de Marco Aurelio hasta la caída de Constantinopla. De hecho, Y es Asimov es también un historiador, ha escrito un par de libros sobre la historia de Roma. eso no lo sabía. Sí, eso es. No recuerdo ahora los nombres, pero sí, también tiene esa faceta de historiador. El tío es Pues un cabrón, escribe de todo. Y muy sí. rápido. Y también el texto tiene a su vez ciertos paralelismos con la caída del Imperio Británico que vivía el escritor en la época en que lo escribió el texto. Edward Gibbon, no sé si lo he dicho. Sí. Sí, Y sí. luego, los libros que fueron escritos, los de Asimov, fueron escritos durante la Guerra Fría. Y bueno, que fue entre el 45 y el 47. Que bueno, supongo que ya lo sabes, que fue un enfrentamiento político, económico, social, militar, bla, 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 Ujú. entre Estados Unidos y el bloque de la Unión Soviética. Y también creo que eso influyó mucho en la escritura del libro y en el hecho de cómo se plantea el miedo por una guerra nuclear, por así decirlo. Claro. Y bueno, después de hablar de las influencias, que es todo lo que encontré al respecto, no sé, la trilogía se considera uno de los clásicos indiscutibles de la ciencia ficción y bueno, junto con libros como Dune y Perión, los cuales no he leído, pero Deberíamos leerlos, o sea, apúntalos o algo, porque bueno, tienen una pinta es que increíble. Dune y Perión no sé, pero Dune tiene 1000 páginas, creo. Uf, No, 700. bueno, Y Perión, no sé, pero da cosica, ¿eh? sí. Bueno, la saga habla de una humanidad que se ha extendido por toda la galaxia y ha constituido una especie de imperio galáctico
que ya está en los albores de su decaimiento. Y básicamente la trilogía relata pues la caída y resurgimiento generación tras generaciones. Y en cuanto a fundación, se plantea que un matemático, bueno, científico, no sé si es exactamente un matemático, que se llama Harry Seldon, desarrolla un método que se llama psicohistoria, que sirve para predecir ciertas tendencias humanas de forma muy precisa. Y a partir de esta ciencia, pues descubre que el Imperio Galáctico está en decaimiento y que próximamente caerá y después vendrá un periodo sombrío de 30.000 años, creo que era, Pues de barbarie, que sería como una especie de rollo similar a una especie de Edad Media galáctica. Ujú. Y lo que ese científico hace es desarrollar un plan para reducir estos miles de años de barbarie en solo 1000. Y creó un proyecto que se llama Fundación, que básicamente es una Wikipedia, cosa que me hace mucha gracia que Sí. sí, que el Asimov descubra la Wikipedia, porque básicamente la define como una biblioteca que reúne todo el saber humano y que es libre. Básicamente es eso la Wikipedia. La quiero hacer un Wikipedia. apunte para Toto, que este libro está planteado desde Harry Sheldon siendo como una especie de segunda venida de Jesucristo, pero en matemático. No exactamente, no exactamente. Juegan un poco a eso, juegan un poco a intentar a mitificar lo científico y Claro, transformarlo claro. en religión. Pero Harry Y es lo que Sheldon, pasa eso, en Harry la segunda Sheldon, de esto. yo no veo que quiera ser un dios, pero como que se No, acaba no. transformando en un dios un poco por... Como un Mesías, por así Eso es. decirlo. Un poco más por Pero cultura, por realmente, transmisión. Sigue, sigue. realmente el libro que tiene como 5 partes, que es como que pues quiero que eran relatos cortos que se publicaron en revistas de forma independiente. Y realmente cada cuento tiene sus nuevos protagonistas que no tienen nada que ver con los otros. Y el único que es el hilo conductor de todos es Harry Seldon, pero en realidad es como un personaje súper de pasada que comentan. Pero realmente en los otros relatos no tiene tanto que ver con la historia, más allá de que es como el impulsor de la fundación. Y creo que eso es como una ventaja y una desventaja, porque por un lado, cuando acabas un relato y te vas a otro y no conoces a nadie, es como que te quita un poco, pero a la vez es como interesante ver cómo ha ido evolucionando la civilización. Mi primer intento con Fundación, cuando intenté leerla, la primera vez hace un par de años, eso, fue... Me encantó mucho, todo lo de Harry Seldon me encantó, me volvió muy loco. Y el hecho como que de repente la segunda parte obviara todo lo anterior y me presentara tantos personajes nuevos y tantas situaciones diferentes, fue eso como una especie de choque para mí y como que me dio un bajón enorme. Y yo creo Te que echo eso es, para atrás. sí, me echó para atrás y me jodió porque yo quería leerlo, pero surgieron otras cosas y lo acabo abandonando. Pero Ay, pues a mí me pareció como, no sé, refrescante, ¿sabes? ¿El qué? El hecho de que acabes el primer relato y empieces el segundo y es en plan, ¿quiénes son todos estos? Y te das cuenta que han pasado 50 años, ¿no? sí, Sí, a mí Y me gusta mucho como plantea la perspectiva de tan como es una sociedad que los personajes tengan un valor histórico como del momento y que luego se vayan repitiendo. Si os lo habéis leído todo, sí. veis que cuando acaba la parte del Sheldon lo mencionan mucho, pero después cuando acaba la parte del otro, que ¿cómo se llamaba? El que era tan crack. Harbor Sardine, ¿no? El Hardy Algo sí. Harvard, tarde. que también lo mencionan como si fuera una especie de Churchill por haber resuelto una crisis de tal manera, tal, tal. Sí. Sí que cuantos más años pasan, menos se menciona a Sheldon, por así decirlo. Evidentemente, o sea, evidentemente no estoy diciendo que el hecho de que cambien directamente sea algo malo, pero sí que choca. Sí, Y Sí. ahora que me he forzado a leerlo, me ha encantado el libro. Pero creo que ese también es como uno, no sé si errores, pero sí que es cierto que no me fascina tanto por cómo no se centra en los personajes, se centra más en la historia. Yo, a ver, Asimov lleva a eso, evidentemente, pero creo que es como que
hubiese estado mejor como un enfoque más en las personas, porque por ejemplo la crisis que resuelve Harbour Sardin en la tercera parte es simplemente brutal, me encanta cómo lo soluciona. Pero claro, es un poco como da bajón en el sentido de que que la siguiente parte va a hablar de otra cosa totalmente diferente y esto como que va a pasar para otra cosa. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Sí, bueno, es que esto simplemente entendiendo que eran relatos cortos, Eso es. pero yo, por otro lado, o sea, que es como que el tercer relato, que acabas como Juego de Tronos en plan, wow, a mí Sí, me sí. dejó muy... Sí, ¿no? Que Está, por cierto, está... ya ha acabado la intro, o sea, ahora ya es charla libre. Sí, esto es más dinámico. ¿Tú, Sorgen, tienes alguna opinión del libro? ¿Se puede Sí, insultar ya? a mí es que el formato de tipo de relatos cortos, aunque pues eso, es como se hizo al principio, entonces tampoco se puede Si, decir mucho de eso. si habéis leído Yo Robot, perdón por interrumpirte, también es un poco lo mismo. Muchas historias sobre robots anexadas por una persona que las cuenta, pero son historias cortas que Por Will Smith. Claro. Pues no sale ningún negro en Yo Robot. Bueno, no se indica que Bueno, sean no lo negros, ¿eh? sabes, habla de gente, pero no te dice su raza Habla de tampoco. gente, pero no de Ha negros. sido tu culpa, tu culpa, tu mente cis heteropatriarcal, ¿eh? Que es la que te ha... Exacto. Yo me los imaginaba todos con mi cara. Excepto la tía, John Malkovich. excepto la tía que dicen que es muy pálida y tiene el pelo negro, la mujer del... Sí, del Ay, no emperador sé. del cuarto Sí, libro, ¿no? eso. Pero aparte de eso, Es la única mujer que sale, es muy Es cierto, sí, gracioso. sí, sí. no, también sale antes sale la chica esa que le ponen el cinturón, la que es una Una sirvienta, azafata. yo qué sé, una La- sirvienta. Una azafata. Ah, bueno, vale, pues. Vale, pues Sí, peor me lo pones, ¿no? es un poco extraño, ¿no? Porque yo no había caído en eso, en que solo salen hombres y las No, yo mujeres... tampoco. Yo Hasta que por... no me lo mencionó Alba, era como que lo obviaba, ¿sabes? Porque también pienso que es una época, en los 50, las mujeres que hacían, qué posiciones de poder tenían. Claro. Ya, por eso me chocó leer que era feminista. Y me quedé en Sí, plan, o Ah, bueno, sea, haces lo que puedes en tu época, loco. claro, o sea, es un poco difícil. La pregunta es, ¿ser feminista? Perdón por interrumpirte, pero No, si no. era feminista, ¿qué hacía para ser feminista? Porque si tienes un ideal, tienes que hacer algo para cumplir ese ideal. Porque una cosa, si no es bocas. ¿Alguien sabe algo de ese pues dato? no sé, no le he preguntado. Pero bueno. Somos una wiki. Bueno, si eso busca habla, yo mientras voy comentando un poco eso de que yo creo que no se puede ser feminista, pero tener ciertos dejes machistas impuestos un poco por la sociedad. Claro. Y es eso, Asimov, por mucho que diga ser feminista, el hecho de que todos los puestos de poder sean hombres y todos los Ujú. todo, Y es como todos una crítica social. Bueno, pero yo no creo que sea criticable que en su época que no habían mujeres que tuvieran responsabilidades o cargos de poder, pues no le costase imaginarse eso, ¿sabes? eso es cierto, eso es cierto. Pero Yo, bueno, yo creo que lo de que no salgan mujeres en el libro no creo que sea, no sé, ni por crítica ni por cosa de la época. Yo creo que es un poco... no, o O sea, sea, yo o quizá porque al ser tipo que básicamente la historia que te cuenta es la historia de Europa Occidental, más o Sí, menos, pues es que es así. Si las igual es cosas un son poco por así. eso. a lo mejor ese es el mensaje que quiere dar. Si hubiesen reinado mujeres, pues a lo mejor no hubiese pasado todo Aparte esto. que tampoco se mete en cuestiones o sea, de describir un poco, porque una Ya, cosa que es Ya. curiosa es que aunque sea, que es verdad que digamos lo más importante o lo más interesante del libro sea la historia de fondo, no la cuenta, digamos, de una forma, o sea, el narrador no es complejo, no es una figura que esté muy desarrollada, es todo casi a base de diálogos y entre personajes. Entonces, Sí, cosas del contexto en realidad son detalles, pero y cosas más de lo que tiene que ver, tipo, pues eso, que si los recursos de la energía, la religión y demás, pero hay cosas de las que no menciona nada, entonces tampoco se puede saber qué opinión tiene o qué quería transmitir si no se moja, ¿no? bueno, yo creo que, o sea, creo que el libro es un homenaje al valor de la ciencia, el pensamiento científico y a su uso para luchar contra la barbarie. Bueno, creo que es uno de los temas que más están ahí flotando. Y mira, yo pensaba que al ser un científico y tal, iba a ser como un autor muy denso, pero me ha resultado muy sencillo y como muy bien narrado.
Va muy al librado grano. todo. Sí, Sí. tiene poco tiempo para narrar cosas y ir directo a lo que interesa. Y creo que también que los personajes están muy bien planteados y bien articulados, que los usa bien para explicar la historia que quiere. Y volviendo, y no sé, también me pareció muy interesante el misterio que hay en las historias y cómo te engancha con él, ¿sabes? Sí, O no, sea, cuando yo acabo un relato, quiero saber qué ha pasado 100 años después o lo que sea. Mm, sí es cierto, ¿no? Como que acaba transformando cada parte como un problema para la fundación. Y sí, cuando empiezas dices, vale, a ver, ¿cuál es el problema? Porque todo lo que cuenta es por una razón. A base de ir al grano, sabes que no hay relleno y que todo lo que se está diciendo por una razón. Por ejemplo, claro. en la cuarta parte, que creo que aquí tendríamos consenso en de que es la más floja, a pesar de ser la cuarta parte, creo que es eso, ¿no? Como que sigue siendo importante y vital para lo que se viene dentro de la quinta. Sí, aunque, no sé, la última parte es como muy larga y no llego a entrarme tanto, no sé a vosotros. Y así no se puede, tío. Alex, venga, dame tu opinión del libro. Mi opinión del libro. Y está gritando también. Me faltan 6 páginas. Joder. Bueno, dame de las cuatro A primeras ver, a partes. mí el libro me ha gustado mucho. Está muy bien como es eso que decía que eh, mm, estoy empanado. Estás jugando al Fornite y no puedes hacer las dos cosas a la vez, vale. Y se lo Más o- dije. Vale, bueno, vale, que caliento un poco. A ver, lo que me ha gustado muy del libro es el enfoque que tiene respecto a los asuntos que cambian la historia. Es como la religión es un fin para llegar a un medio. Como desde el principio sabes que es todo bullshit. Luego también, o sea, creo que es interesante que el libro que fue escrito como en los 50 y teniendo en cuenta que el pensamiento es lineal y en cambio el crecimiento tecnológico es exponencial, creo que Asimov hizo muy bien en plantear como las bases del universo y como que se saltó ese pensamiento lineal y se imaginaba situaciones que podrían parecer absurdas, pero que les da como mucho sentido. Totalmente. El hecho de la. O sea, De. creo que mientras otra gente pues habla de coches voladores y cosas así, Sí, el valor radica no en predecir la acción, sino la reacción. sí. Pues o sea, el libro constantemente habla de cómo reacciona las sociedades a los hechos, no en grandes avances tecnológicos y Es esas como cosas. cuando una sociedad llega al punto álgido, hacia dónde vira. Cuando la fundación era vulnerable, era como, ¿por qué era tan vulnerable? Porque quería conquistarlo todo y llegar a todos los espacios del universo. Eso también habla un poco del colonialismo, de alguna manera. Que llega un momento que petará para que surja otra sociedad. Es como, ya pasa, el imperio es como una alegoría de Roma, que ahora puede venir esta sociedad, pero habla de la Tierra como algo pretérito, algo que está olvidado ya en el tiempo. Está hablando como lo efímero que puede ser todo un imperio. Y a ver, Y también, ay sí, perdón. no, que también me hace gracia porque luego hay fundación, fundación imperio y luego segunda fundación. Es como lo que estamos leyendo, también sabemos que va a petar de alguna manera. No, Hombre, porque en el libro te dicen que crean una fundación aquí en sí. otro punto de la galaxia, una segunda fundación. Hostia, ¡Oh! hype, No hype, es, hype. no No, es no me funda. acordaba, porque es No es lo que fu- decía Sheldon al final de la cúpula, decir, sí. ojo, que hay otra de esto, ¿eh? Venga, adiós, cracks. Sí, es que lo dicen tanto de pasada que es como que Fundación 2 La Venganza. No es Fundación 2 Se La lo dejó para las Venganza. secuelas, eso. Pues seguro, porque lo tenía planteado así como el libro, ¿no? Quizás va de eso. Sí, ¿no? Sí, puede ser, puede ser. no lo sé De hasta todas, que no leamos los otros. Chan, chan. de todas maneras sí que es cierto eso, ¿no? Como que Harry Seldon nunca intenta impedir la caída. Él ya sabe que va a llegar. Y dice que lo mejor es intentar reducir. Lo que vamos a hacer es intentar reducir. Lo cual es
es como un pensamiento muy utilitarista, se podría decir, pero yo creo que es más eso, el hecho de... Bueno, utilitarista no, porque el utilitarismo tiene en cuenta que beneficia a la mayor parte, o sea, a la mayor parte de gente posible. Yo creo que simplemente que en ese sentido le da como realismo, de que sabe que él solo no puede salvar la galaxia. Claro, claro. Claro, hace lo que puede el muchacho, ¿no? Pero Ah, por otro lado, creo que ese es un gran fallo, o sea, tiene muchas cosas buenas del libro, pero creo que un gran fallo es que no tiene en cuenta las singularidades. O sea, todo el rato está hablando de que la psicohistoria no puede predecir, bueno, la psicohistoria, perdón, no se basa, no puede calcular igual, yo qué sé, un individuo que un grupo social, pero luego en cambio todo lo que pasa y todas las cosas todas las crisis que se resuelven por individuos. Y eso a mí me chocaba un poco, ¿sabes? En plan, ¿cómo puede ser? Es que básicamente era casi como de azar que esta persona fuera apta para resolver esto, porque es que si no, hombre, quizá está el hecho no en que fuese una persona, pero sí que sería como no creo que Harry pensara en una persona cambiando el mundo, sino que tarde o temprano alguien tendría ese pensamiento. no, pero me refiero a que el Sí, libro, sí, sí, o sí, sí, sea, sí. es Sí, como sí, que falla en eso, de que explica las cosas como muy en individuos. ya. No, no, sí, Pero sí. según las teorías que se tenga de cómo, o sea, de cómo se consiguen los cambios en la sociedad, o sea, lo que dice de la psicohistoria precisamente es que solamente con un individuo no se puede. Exacto, pero en cambio, en los hechos que narra sí que pasa eso. Sí, o sea, uno tiene la idea, uno en el libro básicamente es uno tiene la idea y los otros lo que hacen es imitarla. Y estás Y diciendo que este era el fallo, Sare, ¿no? Sí, Oh, digo que es sí, un fallo, bueno, a mi parecer al mm, menos. hombre, sí, tiene ujú. sentido, pero yo creo que eso, ¿no? Creo que lo que intenta es un poco como el hecho de que si, por ejemplo, una persona X es la que tiene, el que va a cambiar la trayectoria de la historia, como que es alguien tarde o temprano podría pensar lo mismo y hacerlo. Es Es que como que se genera el caldo de cultivo perfecto para que venga un señor y diga, tú, aquí hay comercio, es que, aquí y es A que soy yo el eso creo más voy. listo. que yo creo que no tiene sentido, o sea, no puede ser que me estés planteando un método que es holístico y que tiene en cuenta un todo, que es la psicohistoria, Sí. y que en cambio los hechos se lleven a cabo por individuos y que o sea, la salvación de un planeta o de una raza recae sobre una sola persona o un grupo reducido. A mí eso me parece que le quita credibilidad. Hostia, Pero ahora que lo pienso, entonces, ¿cómo serían los cambios? O sea, por ejemplo, no sé, es que también es una teoría que hay un psicohistoriador, es una... Que por cierto, la psicohistoria como ciencia es como muy guay, ¿no? Yo Pero cuando lo Sí, leí me a por quedé en eso plan, voy, eso, a eso voy. qué guapo. Vayamos a la raíz de esto. ¿La psicohistoria puede existir? no, no sé. Yo creo que sí, sí, Se llama sí. demoscopia electoral. El pactómetro de Ferreras. O sea, A mí me recuerdo a cómo funciona ahora, no, esto hablando en serio, o sea, las encuestas electorales y demás cosas, o sea. No Eso es... solamente las pero encuestas, sino, o sea, el hacer previsiones pensando en grandes grupos de la sociedad según sus intereses y demás. O sea, Porque, todo lo que se maneja con datos ahora funciona de una forma parecida. O sea, las porque, predicciones que se hacen es a base de analizar muchos datos, muchas encuestas y decir, esto es lo que suponemos que va a pasar en un vale, futuro. vale. O sea, si bueno, suponemos que les... si se pudieran predecir todos los datos suficientes sobre lo que se quiera calcular y existiera un ordenador suficientemente potente, sí que se podría, ¿no? Claro. No como hacían ellos que cogían una calculadora y calculaban Es cosas. verdad, eso me ha encantado. En plan, pues por esto, por esto, por Eso me esto, hace aquí lo mucha gracia pone. el pal. Aquí lo pone. Es como... Vas a morir en 30 años. Bueno, hostia. Pero sí, yo creo que, o sea, igual es factible, pero poco probable, pero factible es, ¿no? Sí, no, o Claro, sea, a corto plazo se puede más o menos vislumbrar. Recuerdo no sé si es esto hasta qué punto es cierto de nuevo, pero recuerdo una teoría que había una fábrica de máscaras de V de Vendetta y sí. que dependiendo de cuántas se pidieran en ciertos, se podía prever una especie de revolución o de al Mira, menos una manifestación potente.
¿Eso lo has visto en Cuarto Milenio o en Mundo Desconocido? Pues... Una de dos. No me acuerdo cuál. No, Ah, y también mola como plantea a Asimov el tema del transporte, porque es como que la fundación se mueve por el hiperespacio, ¿no? Que sería como una cuarta dimensión, Mm. ¿no? sí, pero no solo del transporte, sino también de las comunicaciones, porque las comunicaciones son instantáneas, lo cual es prácticamente impensable a día de Porque hoy. claro, si supone que el Imperio Galáctico es toda la Vía Láctea, Sí. o sea, todo apunta a que en realidad solo hay 3 dimensiones, no una cuarta, pero bueno, sería una buena... Lo de la una- cuarta dimensión te la has patillado, ¿eh? Aquí. No, o sea, si hablan de eso, del hiperespacio, que se Ah, van a no sé Ah, cuántos sí. clics, a sí. principio de Hostia, todo, los clics de Famóvil. Me encanta. Los parsecs. los Alex, pero parsecs. tú te has leído el libro. Sí, pero es Has que no me quedado acordaba de retratado. los clics, me hace mucha gracia. Los clics son muy monos. Pero es eso. Por un pequeño dato, Dime todo. que no sé qué pensaba Asimov en esa época, pero vivimos en 4 dimensiones, ¿eh? El tiempo es una dimensión. ¡Hala! Ya, Si Pero, no, no avanzaríamos nunca. Es un maricón. pero No sé. es una dimensión temporal. Se refiere a una dimensión espacial, a Saren. ¿Verdad, Saren? Sí, sí, eso, Vale. exacto. ¿Dónde está O sea, CR7? como una dimensión en la que te metes para transportarte a otros lados de la galaxia de forma más rápida. Porque en el libro es eso, que se plantea como que vas de una galaxia a otra súper rápido. Lanzo otra pregunta. ¿Veis posible una especie de imperio que pueda controlarse por toda la Vía Láctea? Porque ahora mismo eso, las comunicaciones van muy lentas. Y Sí. no se puede. Yo lo veo como una estructura que es factible. Sí. Pipo, pipo. O sea, ya es muy difícil tener como una especie de colonia en Marte por el simple hecho de que las horas son diferentes y los días son diferentes en Marte. Pero hay Pero Movistar. Si en el Movistar libro, pudo Detalles. ir a Lo importante Latinoamérica. son las jerarquías sociales. Y con sí, eso me es voy. que eso, en el libro es como que hay ciudades planetarias, Ujú. en plan, que hay una ciudad que es una ciudad que solo se hace administración, y es una ciudad que no hay ni comida ni nada. Sí, Luego, ¿sabes? me Está gusta muy bien. mucho cómo plantea los mapas, o sea, los mapas tridimensionales de lo que antes podían ser provincias, regiones, de Sí, muy medieval. es como una civilización global con gobiernos globales, o sea, más que planetas, son como si fuera todo un gran planeta y Y como es lo si que me fueran pequeñas resuena islas. a un poco que es muy Juego de Tronísticos. Mira, tenemos aquí, pero está Anacreonte al lado, que nos está no sé qué, pero luego tenemos Sí, a estos. exacto, que había un imperio, pero en realidad Dime. así que había sus intrigas políticas. Una cosa que me parecía muy fuerte es como que la gente es normal y corriente. ¿En qué sentido? Ah, sí, del palo. Pues personas que te puedes encontrar en la calle, no habían ni cyborgs, ni... Claro, así no No hay sé, ni no había cyborgs evolución, ni alien. no hay variación de razas, o sea, no hay ninguna evolución ni mental ni física, no No hay hay... ni idiomas diferentes, solo acentos del palo. Tú tienes pinta de negrontiano, ¿qué va a Sí, irse, primo? no solo hay una especie humana, no hay inteligencias superiores, avatares, No hay ni robots, sustitutos, no hay ni robots. no hay clones, no hay gestación, no hay hibridación hombre-máquina, no hay A nada. ver, Y es No hay como, a ¿what? ver, neogénesis. un apunte. Yo creo que al ser varios relatos cortos, igual tampoco Un apunte. pensó tanto. O sea, no lo tenía Claro. tan desarrollado todo el Claro, universo en estamos ese momento. del palo. Y Y ahí además, está como... cuando estaba Sheldon en plan, bueno, me voy a morir, y es en plan, y no hay como retraso del envejecimiento, usando la bioquímica, o sea, viajáis por todo el universo. Es que ¿No Bueno, podéis mola hacer eso? a ver, eso yo creo que nos estamos cogiéndolo un poco ya por los pelos, pero la cosa es esa. Asimov A lo hace mejor, deberías. yo creo que por lo que he investigado, pues lo he dicho poco, creo que el Yo Robot está en el mismo universo que la trilogía de Trantor y todo esto. Bueno, tú lo Y dirás, pero no hay ningún robot por ahí. claro, pero es que es a lo que voy, a lo mejor no importa, ¿entiendes? A lo mejor no es la idea. Y también tengo que decir que no sé hasta qué punto lo de las personas normales estoy de acuerdo. Quiero decir, en la Subnormal. primera parte, Dicen subnormal hay la palabra subnormal en el pero, libro. pero creo que eso Soy es más. gente normal, cojones. Pero creo que ese es un poco fruto de la traducción de la época. Que por esos entonces ser subnormal no era algo normal. Era la versión que se utilizó, la versión políticamente correcta para traducir a la cretinidad.
Pero bueno, a lo que voy es que, por ejemplo, en la primera parte las personas que trabajaban en el planeta, como que no tenían como que no querían salir de su cubículo, no querían salir al aire libre. Y Claro que eran máquinas, pero humanas. sí, en cierta manera sí, es que no tenían el hábito y como que se les obligaba a los niños a salir, pero solo una vez al año, para que Que les vieran, daba vértigo y que yo en plan, tío, loco, sácame de ahí, quiero irme a... quiero irme Quiero irme a a mis mi cuatro cubo. paredes. Quiero ir a jugar Tiene, al Fortnite. tiene 10 minutos para retirar su cubo. Que soy un niño y ya veo, coño. Eso choca bastante y creo que es como un punto de partida para representar la involución que más tarde se haría más clara en en las siguientes partes. Ay, eso me recuerda que leí que Asimov era claustrofílico, o sea, que tenía amor por los sitios pequeños y cerrados sin ventanas. El culo de Shorten. ¡Hala! Y que tenía pánico a los ¿Qué sitios ventanas hice? abiertos. Eres un maleducado. Y en cambio me parece curioso que en la primera parte del libro pues hable de eso como algo malo, en plan sitio, los pringados estos que tienen miedo del aire libre, como yo, ¿sabes? No sé, Fílicos. agorafobia. Fílico es que te gusta, fobia Sí, es que tienes miedo. Solo para decir algo. Estoy jugando a Fortnite. Otro asunto que quería tratar. ¿Veis posible una involución en la raza humana? Uf. Sí. Yo O sea, también. yo no sé, o sea, todos los cambios pueden ser a mejor o a peor. O sea, Claro, Sí, claro. la historia no es un avance hacia arriba Es siempre. que sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una época en la que no hay selección natural y que todos a eso voy. sobrevivimos siendo cretinos. A eso Sí. voy. Me parece, Fundación me parece uno de los puntos más grandes por eso, porque habla sobre eso, sobre la involución, que es, no lo había visto en ciencia ficción, pues casi nunca, porque las únicas piezas de ciencia ficción que he visto son esta y Idiocracia, que me parece una película un poco tontorrona, pero que tiene sus ideas sobre ¿Qué, eso, qué sobre consideramos involución? Mira, te la dejo la involución Scar. Pregunta. la involución es lo que dice Saren, que es que al no haber selección natural, Los más tendemos, aptos no sobreviven, sino que sobreviven todos, los aptos y los no aptos, claro, y, ¿sabes? por ejemplo, en Idiocracia, en el principio de Idiocracia se dice eso, que los tontos tenían un montón de hijos, mientras que los inteligentes no. Los inteligentes solo tenían uno o ninguno. Por lo que va habiendo cada vez más estupidez en el mundo y menos inteligencia. Y en cierta manera yo creo que esto es cierto. Oh, Porque, por ejemplo, no recuerdo que hay Bueno, voy a hacer una tontería sobre que cada vez las personas son más religiosas y menos racionales, por así decirlo. Pero claro, eso no tiene nada que ver. Bueno, yo creo que las tendencias Estáis son cíclicas, ¿no? confundiendo dos conceptos que es considerar evolución como mejora. Evolución es el que está más adaptado al adaptarse. medio. Sí, Vale. bueno, yo me refería a eso, que antes, pues, tú, si no eras un buen cazador o no, no eras bueno físicamente, te morías de hambre o te mataba un animal salvaje. Hoy en día, pues, cualquiera sobrevive. A Pero yo ver, no estoy diciendo que necesariamente los que sobrevivan sean tontos, ¿sabes? Me refiero a que en un sentido de raza sí que se puede Creo que decís, involucionar. pero que seguís confundiendo Sí, evolución con mejorar, vale. Y que Toto, no tiene nada que ver. Toto, tú sabes, No, pero yo no estoy diciendo que sea mejor ni peor. A ver, Toto, tú sabes lo que queremos decir, ¿no? Más Pero o no me he menos, sí. entendido, ¿no? A ver, Sí. ¿y qué crees que es lo que queremos decir? ¿Cuál es el término que estamos para hablar de esto? Medievalizar. O sea, no se me ocurre otra. Pues yo creo que el libro de Fundación va por ahí, de medievalizar. Hay un momento en el que, por ejemplo, el cuarto libro en el que se presenta a las personas que reniegan de la electricidad por nuclear o ciertos aspectos como eso, como bárbaros, como medievales. Lo Vosotros cual, habéis, bueno, conocéis a Dark Heresy de Warhammer. conozco el juego, pero no lo sé. Es que cuando planteaban como un mundo futurista con religión, yo me imaginaba algo así loco. No sé, la mezcla muy mono. Esa es otra idea. ¿Cómo os imagináis los mundos? Porque yo, por ejemplo, la primera parte me la imaginaba como los años 50, como muy todo Sí, art déco y...
y edificios Bueno, yo es que metálicos. busqué imágenes de todo lo que pude para hacerme una idea. Sí. Yo me lo imaginé como Coruscant. Sí, pero Como Ciudad Real. un poco más cyberpunk, ¿no? Un poco más con neones y esas No, cosas. yo no me imagino neones, me imagino. O sea, ¿de qué habláis? ¿De Trantor? Sí, No, estética general, no sé. la estética Ah, general. pues yo me lo imagino. La primera Sí, como parte, muy 50, con cafeteras y pollas. sí, con Yo me imaginaba sombreros y... la ciudad esta imperial que hay en Star Wars, que es como... Sí, Coruscant, ¿no? Porque en teoría está inspirada en Fundación, Oh, en Andor. mola bastante. Pero sí que, por Hola, hola. ejemplo, la segunda parte de la de los alcaldes, ¿puede ser? Sí, Sí que me la imaginaba un poco más... al ser colonia, me la imaginaba como eso, como el viejo oeste, ¿no? Como un poco todos con sí. lámparas, candiles y estas cosas. Como un mundo construyéndose. Y me gusta eso, Yo como... me imaginaba mucho Tecnología tenían como. bastante, ¿no? Tampoco Ya, era... pero me refiero, que es como me lo imaginaba, no estoy diciendo Yo me que... lo imaginaba como una ciudad así, con estructuras muy cuadradas y como una especie de cúpula que Claro, aislaba del exterior. como lo básico para hacer una colonia, ¿sabes? Lo que se Sí, llevan lo que sería en Marte, pues estructuras como muy poco naturalistas, Y ¿sabes? vosotros, Muy funcionales. sí, a vosotros nos parece un poco extraño que siguiesen usando monedas en esa época en vez de bitcoins. Menudo A enorme ver, así, ¿no? monedas con meme, la... claro. moneda- monedas con la cara del niño No, emperador. pero en serio, que usan monedas y están por todos lados. O sea, no tiene idea más sentido Están por todos una lados. moneda. No, pero Las no, momonedas. no, que me refiero que están en planetas por... O sea, han habitado todos los planetas. ¿Cómo Sí. vas a hacer para hacerle un pago a alguien de la otra punta y le estás comprando algo que no sea físico? ¿Cómo se llamaba la moneda? Créditos, sin más. No sé, no me acuerdo, Sí, pero me parecía muy... Sí, sí, creo que sí. pero eso, que no hubiese Lo como básico. una moneda metafórica, no sé Pero cómo Pero de llamarlo. todo... monedas físicas en los sitios que eran más avanzados se menciona que es con lo que funcionaban. Sí, A mí solo me suena tipo cuando hablan de... Me parece que es en el cuarto esto de que quiere oro y esas cosas. Sí, en el cuarto Quiero se oro, menciona quiero eso. níquel. De que sí, no, que te cambio esta baratija por la mitad de su precio en hierro. Como que tienen El una idea, Glowigen. pero una idea de la moneda en sí, pero como que no trafican con, hacen como truques basándose en el valor monetario. Quizás Ventelero. un poco eso, ¿no? sí, no sé. Bueno, en realidad el comerciante le vendía al oro a cambio Sí. de piezas para cosas. Ojo el comerciante ese que hace alquimia, ¿eh? Su puta madre. Sí. Ya. Yo me quedé flipada cómo hablan de que hacen alquimia así de pasada. Y yo, ¿what? No, no, pero me hace mucha gracia eso, porque la alquimia es posible, pero no tiene mucho sentido utilizarla porque consume demasiada energía. O sea, que es más fácil coger oro de una Es mina. como el motor de agua. Es como coger oro de una mina que fabricarlo. No sé, me hacía mucha gracia eso. Cómo existe la manera de hacerlo, pero es una manera estúpida de hacer oro. Y que tampoco iban a hacer mucho con el oro. También es que son pragmáticos, es como, bueno, es que necesitamos otros materiales. ¿Cómo veis la posición de la religión en este libro? Porque se menciona, o sea, la religión se transforma, la ciencia se transforma como religión para que entre más fácil a las personas. A mí me moló mucho cuando el rey ese Se da una hostia a lo Jeffrey. que es un rey adolescente Sí, que usa como Socádelo. usa la tecnología para flotar y verse como un dios o algo así. Me sí. moló mucho. Sí, que le dan la hostia. No, las liturgias, ¿eh? ¿Cómo se crea la liturgia? ¿Cómo el tío se hace amigo de todos los curillas Se para decir... tuneaba. Sí, o sea, el tío tenía montado un plan bien atado, ¿eh? Sí, Sí, sí. sí. Es como O sea, por eso un... también me parece es que lo has comentado, es el fallo que tiene la psicohistoria, que lo definen por personas. Bueno, pero también la psicohistoria es como un concepto que como no existe, pues te lo puedes inventar también. Sí. Ya, pero dentro del invento que ha hecho, pues él mismo se está pisando.
Ya, Entonces aquí estoy yo para no quejarme. tengo materiales. Putos comerciantes. Contamos cosas del libro específicas, del palo. ¿Cuál es vuestra parte favorita? La tercera, obviously. ¿En serio? A mí la segunda la que me gustó más. Oh, Ah, a mí la tercera. A mí me hace gracia el curilla que se instala en la nave que dice, locos, que me han liado. El misionero. Misionero ese, Pero es que no brutal. era un misionera. It's Bueno. a trap. It's a trap. Ah, y el momento CSI en el juicio que se monta. No, en realidad tenía un de esto que si ampliamos aquí, lo vemos que es un hijo de puta. totalmente. Yeah, ¿eh? eso Con- fue en plan. Se fliparon. Sí, sí, Con que una no cámara sé, que tridimensional, de Del hologramas. palo. Tenía esto pensado. Sí, es como este tatuaje que a la luz ultravioleta se puede ver. Y si le Y pone aplicamos un maricones, no, filtro, gracias. si le aplicamos un filtro Valencia, pues sí, no sé, es que es la parte que me parece que se la sacó Tú, como de encima. de la polla. Bueno, Sí, ¿no? quiero decir en la ciencia ficción a veces se acierta y a veces te pegas una hostia muy fuerte y acabas haciendo el ridículo. Pero bueno. Maricón y tontico. A mí me gustó mucho la primera parte por eso, por cómo te presenta el mundo. El protagonista del primer corto, de la primera parte, se maravilla con todas estas novedades, ¿no? Que tío que ni pincha ni corta. El ayudante, bueno, no sé cómo se llama exactamente. No, me gusta mucho Ese la primera relato parte yo por leí eso. que lo hizo después de los demás. Lo añadió cuando se publicaron conjuntamente. Sería muy complicado. O sea, ¿vosotros lo veis empezar por la segunda parte y luego leer la primera así sin más? ¿Cómo? Sí, que Sorfen ha dicho eso, que la primera parte no se publicó en orden, se publicó como después de las otras. ¿Y hasta qué punto? O sea, el primer relato, quería decir. Sí, la primera parte, el primer... Sí. Pues creo que no funcionaría, que sería como Firefly, cuando la Fox lo retransmitió. Sí. Aparte del segundo capítulo, que es como que no hay contexto y te quedas como que. ¿En serio pasó ¿No? eso con Firefly? Sí, no pusieron el piloto porque no les salió de la polla a la Fox y la gente no sabía qué pasaba y era como que no le Pero gustaba a la gente. Pero si el piloto es Con la hostia. Futurama también lo hicieron, echarlos desordenados los capítulos. Adiós. Madre mía, tú, Mala pero gente, ¿eh? cómo se cargan las series por estas tonterías, eh. Creo que más que quizá Eso era más en esa época, ahora ya. ya, quizá en ese momento fue porque el primer capítulo duraba 1 hora y algo y no se cuadraba en la parrilla y Sí. dijeron, pues, a joderse. ¿Y por qué no pensaron que la serie fuera a tener éxito y no la trataron muy bien? Ya. Y luego se ha vuelto una serie de nichos, ¿sabes? Sí, pero yo Estás es lo... hablando de Firefly, ¿no? Porque está con Futurama en la cabeza. Dice que Futurama es lo mejor. Futurama es lo mejor, pero yo es eso, por ejemplo, la parte de los arcades me lo recuerdo mucho Firefly en el sentido de eso, de vaqueros espaciales, un poco viejo este. Pues sí, es que es eso, vaqueros espaciales, Firefly. Pues Si sí. la intro parece un western. Sí, es lo mejor, sí es lo mejor. Y la música, igual, sí. Todo lo que recuerda La de intro Firefly. es de tipo rancho relaxo. Era en plan, take my love, take my land. Take me A mí, where I una parte que me cannot gustó stand. mucho del libro en el segundo relato es el momento en el que Salvador Harding tiene allí como empieza a criticar el hecho de que está toda la gente de los científicos de la ciudad como centrados en una gran enciclopedia. Claro, Y son por estar tan poderosos. centrados en recopilar cosas del pasado, no hacen una cosa que es clave en la ciencia, que es cuestionarse. O sea, Sí. el cuestionar las cosas, no simplemente aceptar todo lo que viene del pasado, sino continuar investigando y continuar abriendo nuevos caminos. Y Sí, que o sea, denuncia como que había ese estancamiento por eso. ahí es cuando se empieza a hablar del tema de la involución. En la primera parte ni se menciona, ¿no? Como en la segunda parte habla con un lord que es aficionado a la excavación, a la arqueología, pero cree que la mejor manera de estudiar arqueología es leyendo y no excavando, no viendo Sí. la tierra. Yo supongo que en cierta manera, o sea, no sé cómo decir, pero igual, supongo que Asimov también se refería como en su campo, que igual eso debe pasar, que hay muchos científicos que se estancan en lo que han estudiado otros, Sí, ¿no? Supongo que... sí. Hay que ver las Eso, cosas ¿cómo, desde otra ¿Cómo perspectiva. se llama eso? La falacia antiquitatem. A ver, lo voy a buscar. A ver. Falacia antigonia.
Ah, no, es argumento ad antiquitatem. Sí, que todo por ser antiguo no significa que sea cierto, ¿no? Sí, o bueno, o sea, argumentar que algo en base a su antigüedad, sí. La falacia Tordesillas. Totalmente, totalmente. Bueno, pues hasta Pues aquí, no ¿no? sé, sí, yo ya no tengo nada más que comentar. Pues hasta aquí el libro de fundación. El siguiente mes, ¿cuál nos va a tocar leer? A ver, literaturas. Ubik. Ubik, ¿no? De Kadik. Parece que sí. Bueno, pues entonces eso. Quedamos Sheldon ahí. Cooper. ¿Cuánto tiempo doy para...? La puta mierda de charla de libro. Yo pensaba que quería teorizar sobre spoilers y... A ver, a ver. Haz tu spoiler, listillo. Vale, Habla, pues Alex, teoriza. al final Sheldon resulta que es la madre del imperio y al final Jon Snow se casa con alguien Arya. con Arya Stark. Dios. Claro, porque no son hermanos de sangre, son medio hermanos y tienen Da un igual, hijo pero, medio tonto Da mal rollo eso. y se hace youtuber. Youtuber en Invernalia. Bueno. Habría Pues youtubers entrando. Bueno, y hasta aquí Fundación. Creo que lo mejor será dejarlo aquí, antes de que se nos vaya más de madre aún. Y eso, sin más, nos vemos el mes que viene para hablar de Ubik y que os vaya bien la lectura. Chao, chao.